¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Hoy hemos preparado un asunto tan bonito y tan apasionante y también tan debatido como es la educación. Estoy seguro que es algo de lo que hablamos todos en algún momento del día. Nos vamos a centrar en primer momento en la educación universitaria, porque hoy tenemos una entrevista muy especial a la primera mujer que va a dirigir la Universidad de Alicante. Y después vamos a continuar hablando y debatiendo sobre el asunto educativo. Les voy a pasar a presentar ya la mesa que hemos preparado hoy. En primer lugar, saludo a la nueva rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Andrés. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Todo un reto por delante. Todo un reto por delante, sí. Pero con ganas, ilusión. Pues mucha ilusión, si no, no me hubiera embarcado en este reto y en este proyecto. Y tenemos aquí a este otro lado de la mesa Rafael Araujo, que es secretario de CONCAPA. ¿Qué tal, Rafael? Bienvenido. Bien hallado. Y está con nosotros Fernando Pastor, que es diputado autonómico por el Partido Popular en las Cortes Valencianas. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenos días también. Gracias a los dos por estar aquí. En primer lugar, de manera como espectadores pasivos para esta entrevista, y después ya sí que os daré la oportunidad de que saludéis y interactuéis un poquito con Amparo, con la rectora, a la que, bueno, en primer lugar, después de esa felicitación, de esos ánimos, que estoy seguro que está llena de ilusión junto con su equipo que nos ha ido presentando durante esta campaña, vamos a conocerla. Y no hay nada mejor que conocerla que se presente ella sola, como hizo en sus vídeos de campaña. Hola, soy Amparo Navarro, soy catedrática de la Universidad de Alicante. Fui alumna de esta universidad cuando empezó. Fui la primera decana de esta facultad, de la Facultad de Derecho. Fui vicerrectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento y ahora quiero poner toda esa experiencia y todo ese bagaje a vuestro servicio para liderar una universidad del cambio, una universidad nueva, una universidad que afronte todos los problemas que la pandemia y la crisis nos ha proporcionado. Quiero ser la primera rectora de la Universidad de Alicante. De momento ese último reto ya está conseguido, es la primera rectora, catedrática de Derecho Financiero y Tributario, vicerrectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento. ¿Cuál va a ser el primer reto, el primer objetivo que va a poner en marcha cuando tome posesión? Bueno, el primer reto es tener que acabar este curso sin haber tenido todavía las vacunas y por lo tanto sin poder tener una presencialidad como la que conocemos en una universidad como la de Alicante, que es presencial, y por lo tanto tenemos que programar el segundo cuatrimestre y sobre todo el curso que viene. Pero a más largo plazo, a medio y largo plazo, los 4 años que tenemos por delante, la Universidad de Alicante tiene que renovar de alguna manera, hacer el relevo generacional en las plantillas del profesorado y de los investigadores, proporcionar estabilidad a la investigación y al personal de administración y servicios. Somos una administración que tenemos un número importante también de personal interino y luego tenemos que intentar que la docencia sea de la suficiente calidad como para que nuestros estudiantes consigan un empleo digno. Ahí estamos viendo algunas fotografías cuando todavía no había pandemia, nos podíamos abrazar y coger ¿verdad?, los unos a los otros y estar muy cerca. Es muy importante en este momento de pandemia y donde la Universidad de Alicante ha reaccionado muy rápidamente y telemáticamente para poder atender a los alumnos, que no se pierda la transmisión del conocimiento. Es decir, que al final no haya diferencias de la presencialidad a la telemática. Efectivamente, yo creo que lo que no podemos consentir y tenemos que evitar en cualquier caso es que después de la crisis sanitaria, que ya todo el mundo habla de una crisis económica y social, que haya una crisis educativa, que haya una generación que no tenga la calidad docente, no solo en la universidad, desde luego en los estadios anteriores, porque luego lo que pase ahí será lo que nos venga cuando tengan 18 años a la universidad. Por lo tanto, todo ciclo educativo a la universidad le interesa. Me han oído decir en campaña que a mí me preocupaba mucho los estudiantes de primer curso,
porque los que ya están en cuarto terminando han conocido otra universidad, han conocido y pueden entender, igual que el profesorado, que esto ya es tienen un hábito también. Claro, que esto es una situación excepcional, pero los alumnos de primero, que su primera entrada en la universidad haya sido en una universidad excepcional, que no es la normal, pues intentaremos que la recuperen lo antes posible. Estoy preguntando por objetivos y lo decía también en su campaña, más o menos, algunas de las pinceladas que ahora nos acaba de comentar en este vídeo. Espero haber recogido todas las sugerencias y dar respuesta a todas las preocupaciones que me habéis dicho en estos días. Yo creo que en ese programa queda reflejado que mi principal prioridad es mejorar las condiciones laborales del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios, conseguir una docencia de calidad para el estudiantado, que nadie se quede atrás, que nadie deje de estudiar por razones económicas y que la investigación, la ciencia, sea lo primero, lo que nos incite a mejorar a cada uno de nosotros. Es muy importante eso, escuchar. He escuchado todo lo que me han dicho para poner en marcha en este programa y ahora lo que tocará ya será empezar a aplicar, porque hay que ir aplicando. Y me quedo con esto último que dice la investigación. Es verdad que siempre la investigación es imprescindible, fundamental, pero parece que los ciudadanos de a pie nos damos cuenta ahora, con esta pandemia, de lo importante que es la investigación. Cuando estamos hablando de laboratorios que están investigando por la vacuna, que esperemos que pronto llegue, en otras ramas del conocimiento también la investigación es imprescindible. Yo creo que sí, un país que avanza, un país que supera las crisis, no solo esta, el ejemplo de la crisis del 2008 también estuvo muy relacionado con las empresas que tenían una base tecnológica, una base de investigación, resisten mucho mejor que otro tipo de empresas. Y ahora con la crisis sanitaria y la carrera por la vacuna, nos hemos dado cuenta que efectivamente la investigación en un país es fundamental. Es fundamental porque también luego tiene una transferencia al tejido productivo y es importante para la salud y el bienestar de los ciudadanos, pero es importante también para la economía de un país. A mí siempre me ha sorprendido cuando ha habido debates electorales, de elecciones generales al Gobierno de España o de la Generalitat Valenciana, que en los debates entre los partidos políticos se dedicaba muy poco, no había ningún bloque de investigación. La investigación como que no forma parte de las prioridades de los políticos o de los ciudadanos. De los gobiernos en general. De los gobiernos en general, y yo creo que eso hay que acabar con ello, y la mejor forma es divulgando la ciencia. Por eso yo he creado en uno de los vicerrectorados de transferencia y de divulgación científica. Primero porque los ciudadanos tienen que saber en qué aplican sus impuestos. Nosotros somos una universidad pública, necesitamos dinero para investigar, pero tienen derecho a saber en qué investigamos y para qué sirve esa investigación, y solo con ese aliento de los propios ciudadanos se presionará a los gobiernos para que se invierta en ciencia. Oiga, ¿qué población más o menos tiene la universidad en alumnado, en profesorado? Pues aproximadamente tenemos 27.000 alumnos, casi 2.000 profesores, entre profesores y personal investigador, y 1.800 personal de administración y servicios, pero yo incluyo ahí también, y lo verían en mi campaña, otros trabajadores que van todos los días a la universidad y aunque son servicios externalizados, como los de jardinería, limpieza, seguridad, yo creo que forman parte también del ecosistema de la universidad. Todos los días estamos todos allí y eso incrementa a más de 30.000 personas los que trabajamos allí. Eso ya es una ciudad de mediano, más o menos, de mediano tamaño, quiero decir. Totalmente, yo comparo a veces a la universidad con un microestado y tenemos como todos los elementos que formarían una organización territorial en el ámbito estatal. Y está hablando de muchos asuntos relacionados todos ellos con la comunicación y con la educación principalmente.
Pero habla también de empleo, de creación de empleo, porque cuando habla de renovar al personal docente, al investigador, también a los trabajadores de la propia universidad, está hablando de creación de empleo en la propia institución. Hombre, estoy hablando de algo que hemos sufrido, y sobre todo a partir del año 2008, que es una precarización de la función docente e investigadora. La Universidad de Alicante se creó en el año 80 con un apoyo fundamental de todos los profesionales de la sociedad alicantina, pero luego se fueron dotando las plantillas, se fueron creando cátedras, fortaleciendo los departamentos, pero en los últimos años, y por una tasa de reposición muy estricta, como todos sabemos, pues las plantillas nos hemos envejecido de alguna manera y tenemos que dar un relevo generacional. El porcentaje de profesorado asociado es excesivamente alto para una universidad como la de Alicante, y los investigadores están en una situación de precariedad que muchos de ellos pues, se van al extranjero porque no encuentran una estabilidad laboral en nuestras universidades y en nuestro país. Y bueno, el personal interino en el ámbito de la administración y servicios, sabéis que es un problema general de todas las administraciones públicas, pero nosotros tenemos casi 400 personas en una situación de interinidad, y frente a una crisis que nos viene, pues hay que ponerse en la piel, hay que empatizar con personas que tienen una situación inestable desde hace muchos años. Pero cuando hablo de empleabilidad, sobre todo hablo de que nosotros estamos formando a las generaciones del futuro, a los futuros enfermeras, abogados, economistas, químicos, bueno, no me dejo a ninguno, pero arquitectos, muchísimos, informáticos, y por lo tanto tienen que encontrar un puesto en la sociedad. También tienen que responder a profesionales de calidad y encontrar un empleo que además se adecúe a lo que ellos han estudiado. En esas ramas y en otras muchas más, la Universidad de Alicante es un referente en el ámbito educativo, ya lo es. Pero en los últimos tiempos estamos hablando, ya he dicho, enfermeros, en los últimos tiempos estamos hablando de la Universidad de Alicante por esa vía que podría abrirse en el ámbito sanitario, y ahora que más necesario que nunca también formar personal sanitario, por no sé si llegará el campus de medicina a la Universidad de Alicante en un futuro, es uno de los retos que se ha marcado, ¿o es algo que quedará de momento? El ámbito de la sanidad, como el ámbito de la educación, yo creo que son los dos pilares que más preocupan a los ciudadanos. Podemos discutir, según la ideología que cada partido político tenga, cómo llegar al objetivo de una buena sanidad o una buena educación, pero el objetivo yo creo que es una cuestión de Estado y que cualquiera lo compartiríamos. En el ámbito sanitario yo creo que España siempre ha tenido un sistema sanitario envidiable, muy bueno, en cuanto a que ha sido universal, una universalidad en la sanidad muy loable, que yo creo que no debemos perder, pero también es cierto que en las últimas crisis económicas han recortado el gasto sanitario y el gasto en educación, y nos ha pasado factura en esta crisis sanitaria. Nos faltan profesionales del ámbito sanitario, nos falta haber invertido en investigación, y por lo tanto yo creo que las universidades, y también la de Alicante, puede ayudar en la formación de esos profesionales y en esa investigación. Tenemos una Facultad de Ciencias de la Salud con 2 titulaciones muy importantes, y nos gustaría seguir creciendo en esa rama sanitaria. No es descabellado, por tanto, soñar con una facultad de medicina dentro de... Con un grado en medicina, siempre digo que facultad ya tenemos con un grado en medicina. Es evidente que la provincia de Alicante, con el número de población que tiene, es una de las que menos plazas oferta del grado en medicina, y que precisamente por ese nivel de población necesitamos más médicos y más enfermeras y más personal sanitario. Eso no lo digo yo, es un hecho objetivo. Es un hecho objetivo. Amparo, hoy, como vamos a continuar hablando de educación en todas sus ramas, hemos invitado a la mesa a Rafael y a Fernando, que bueno, les voy a pedir ya, os podéis quitar las mascarillas para saludar a Amparo.
Bueno, pues si tienen alguna... Bueno, yo en primer lugar felicitarla por haber llegado al cargo y desearle lo mejor, con mucha suerte. Sé que voluntad y ganas hay, porque durante el periodo universitario, aunque en su primera fase adulta, recibís en la universidad lo mejor que tenemos cada uno de los padres en nuestras casas, que es nuestros hijos. Le dais esa última pincelada que los transforma en adolescentes revolucionarios, en profesionales competentes, y mis mejores deseos para que esa transformación se haga en las mejores condiciones. Muchas gracias. Y además en unas edades en las que los jóvenes tienen ganas de descubrir todo, ¿eh? Sí, sí. Y llegar a todo. Fernando, ¿algún apunte? Yo felicitaciones a todos, a vosotros, a 12 Televisión en primer lugar, porque creo que es en primicia tener hoy a la flamante rectora en vuestros estudios, como creo que es la primera entrevista que concede a un medio de comunicación. Así se lo agradecemos. Y dicho eso, sí que pues para Navarro desearle pues eso, los mejores de los éxitos, la enhorabuena por supuesto, es un reto importantísimo, más con la situación que hay en este momento por delante. Yo creo que escuchando todo lo que has dicho, cuál es tu trayectoria, cuál es tu bagaje, cuál es tu currículum, el éxito va a estar garantizado, ¿no? Un poquito de suerte siempre hace falta y también la vamos a dedicar, y nada más. Yo creo que toda la comunidad educativa en la provincia está encantada de tener una primera rectora y que ella sea para Navarro, y por lo tanto esa suerte que te desea Rafael, que te deseo yo, y ese éxito viene, yo creo que ofrecido por toda la comunidad educativa de la provincia, que no es poco. Muchísimas gracias a los dos. Pues Amparo Navarro Faure, rectora. Electa de momento. Electa. Magnífica rectora de la Universidad de Alicante, próxima, que se tomará posesión en los próximos días. Probablemente dejaremos pasar la Navidad para un acto ya más protocolario. Bueno, ya se verá y se anunciará, y ahí estaremos también 12TV. Enhorabuena, felicidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber venido. Muchas y gracias. nos ponemos a su disposición para comunicar todo aquello que la Universidad de Alicante tenga que decir a la provincia de Alicante. Muchísimas gracias, porque tendrá mucho que decir. Gracias, felicidades. Gracias. Nosotros vamos a seguir hablando de educación y vamos a abrir otras vías, entre ellas, ya saben, si hablamos de educación en esta mesa vinculada a la política, tenemos que hablar de la Ley CELA. Y hay polémica con la nueva Ley de Educación en trámite en el Congreso. Hoy se han manifestado frente al Congreso para protestar, entre otras cosas. Una ley que expulsa y excluye del sistema educativo. Grandes concentraciones, mentiras, hackeo de la mente, en definitiva, manipulaciones mediáticas. La asignatura de religión no puede tener resultados académicos y contar para la nota media. Esto no es una tienda, esto no es un negocio, esto no es un lugar donde uno va, compra... No, son las administraciones públicas las que corresponda, las que tienen que saber dónde tienen que ofertar una plaza de calidad. CONCAPA ha organizado para el día 20 de este mes de diciembre una jornada de protesta por esta ley CELA. En este vídeo ya se dan algunas de las razones por las que desde esta confederación de familias está en contra de esa ley CELA, y quiero que nos dé un par de pinceladas, Rafael, como representante alicantino, secretario de CONCAPA en Alicante,
sobre este asunto. ¿Por qué no es buena esta ley CELA? Hombre, esta ley no es buena por muchos factores. La primera porque elimina el derecho que tienen los padres a elegir el modelo de educación que quieren para sus hijos. Pero hay algunas más de gran calado, como es el anteponer el interés superior del menor a la patria potestad de los padres, el reducir el derecho universal a la educación en un derecho exclusivo a la educación pública. Yo creo que con esta ley se legaliza la ignorancia, se premia el no trabajar, el simplemente asistir, complica la vida al profesorado y sin duda es una ley poder exponer cuál es el posicionamiento de cada uno de los sectores de la comunidad educativa, pues una ley que sale muerta y que de llegar a nacer espero que dure bien poco, porque hay otros temas como es el castellano como lengua vehicular, etcétera, etcétera, que hacen que esta ley sea probablemente la peor de todas las leyes. En un momento tan importante para la educación, en el que los colegios concertados son más necesarios que nunca, se están poniendo en entredicho también en esta ley, por el asunto de las ratios principalmente, por muchos pero eso otros. Es una manipulación más de la izquierda radical, porque aquí no se está defendiendo la enseñanza concertada, que también se está defendiendo el modelo o la capacidad para elegir los padres el modelo de enseñanza que quieren. Si es concertada, si es diferenciada, que por cierto tiene el apoyo del Tribunal Constitucional ya en 2 sentencias, veremos cómo limita esa cuestión. La creación de la red pública de 0 a 3 años, que en principio parece que todo el mundo debe de estar de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo que haya una enseñanza pública de 0 a 3 años, pero lo que no estamos de acuerdo es que intenten asfixiar y prohíban hasta el suelo para que la enseñanza concertada pueda expansionarse allá donde probablemente la administración pública no sea capaz de garantizar la creación de colegios. Es decir, es un auténtico despropósito. Aquí a este otro lado está Fernando Pastor, que es diputado autonómico del Partido Popular. Fernando, y el Partido Popular está presentando hoy en Madrid, bueno, y se están dando a conocer las enmiendas que presenta a esta ley. ¿Cuáles son los principales puntos en los que el Partido Popular no está de acuerdo en esta ley? Muchos de ellos ha incidido ya o los ha expuesto Rafael, evidentemente, ¿vale? Porque al final son puntos de sentido común. Pero fíjate, yo os estaba escuchando y quería hacer una pequeña reflexión, a modo de introducción, para que todos los telespectadores de 12 Televisión lo entiendan. No podemos cometer el error de trasladar a la opinión pública que esta ley es el problema de la educación concertada. No, la educación concertada es una víctima más, es un daño colateral más de esta ley. Esta ley es mucho más o perjudica a muchas más valores, principios, como le queramos llamar, derechos de las personas que hemos adquirido durante estos 40 años de democracia, que lo que es la educación concertada. Ojo, ¿por qué? Porque si hacemos esto podemos correr el riesgo y el peligro de trasladar sin querer al padre de un escolar que va al instituto público, de que total, yo no tengo nada en contra de la ley CELA porque como mi hijo no va a la concertada, No es eso. Como padre a usted esto también le afecta. Vaya su hijo a la educación concertada o no vaya a la educación concertada. Al final los padres, porque lo que atenta contra el castellano, claro, afecta a todos. Lo que afecta contra el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos, afecta a todos, no a los de la concertada, afecta a todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, esto es importante. Yo creo que al final esta ley es un magnífico ejemplo de lo que no debe hacer el legislador, es decir, de lo que no debe hacer los políticos que nos dedicamos a elaborar documentos, normas, en este caso leyes, que van dirigidos a una comunidad y que no tienen otro propósito que beneficiar al máximo a esa comunidad. Y esta ley justamente hace lo contrario, es decir, nace del cabreo, nace de la falta de consenso. Yo no he visto
que Ciudadanos, Partido Popular, los partidos importantes del centro derecha, Partido Socialista en España se sienten en una mesa y digan, bueno, tenemos un problema importante, histórico además, que es que cada gobierno que entra, sea del Partido Popular, sea del Partido, quiere hacer su propia ley. Bien, vamos a sentarnos en una mesa, diálogo, consenso, y hasta que no salgamos de aquí no cerramos el documento. Eso no se ha hecho. Ni siquiera lo ha informado el Consejo de Estado, que es, para que todo el mundo nos entienda, ese órgano consultivo, el máximo que hay, que opina, que informa sobre aquellas cuestiones trascendentes que ocurren en su ámbito de competencia, como es este, ¿no? Sí, los ciudadanos en todo momento lo que os exigen a los políticos es precisamente eso, que os pongáis de acuerdo en los temas importantes, y más en los momentos en los que estamos. Rafael, la educación tendría que ser un tema de Estado, algo en lo que tendría que haber unos criterios de proporcionalidad a la hora de aprobar muy altos. Sin duda, y además creo que esa es la aspiración que como país y como sociedad madura y sensata debemos de optar. Pero en nada favorece una ley tan ideologizada como es esta ley CELA. Estoy de acuerdo con lo que se dice en la mesa, pero quiero hacer alguna aportación. No solamente debe de crear preocupación en la enseñanza concertada, sino también en la diferenciada, en la especial, en la infantil, porque lo que pretende no es estimular a la pública o darle lo que necesite la pública, que nosotros estamos completamente de acuerdo, porque para nosotros la rivalidad pública concertada es absolutamente estéril. Creo que tenemos mucho que aprender cada uno del otro, pero es que hay que ver la intención de la ley. Aquí se modifica y la ley se atribuye la capacidad de determinar qué profesores son buenos o qué profesores son malos, qué profesor rinde mucho o rinde poco. Y además, en la disposición 48ª, delimita que van a ser apartados de la función pública o removidos en su puesto de trabajo, prácticamente como una velada amenaza de todo aquello que pueda ocurrir. Bueno, esto en principio, como hay que desarrollar la ley, puede levantar simplemente sospechas, pero que cuando uno ve en la disposición 11ª que los inspectores de educación alteran su nombramiento o el proceso de nombramiento y lo limitan simplemente a méritos, incluso hablan de la capacidad de liderazgo pedagógico, algo que uno se echa las manos a la cabeza. Abstracto, algo tan abstracto. ¿Cómo se va a medir eso? Hace pensar que lo que realmente se está creando es un engranaje para que desde las altas instancias educativas se dictamine quién hace las cosas bien, quién las hace mal. Ideológicamente. Y se cree un modelo de enseñanza única, un modelo de pensamiento único, y por lo tanto la libertad muera de base. Nos da la sensación también de que en esta ley se ha querido contentar a determinados socios de gobierno que van a posibilitar la aprobación de los presupuestos, sobre todo en algo tan claro como la lengua, ¿no? La eliminación del castellano como lengua vehicular. Fijaros qué paradoja. Hola, me llamo Maya, tengo 11 años. El español ya no solo suena bien en Rusia, sino que es una herramienta de trabajo y una inversión en el futuro de los hijos. En los últimos años se ha triplicado en Rusia el número de estudiantes de español en la educación pública, donde ahora es obligatorio estudiar un segundo idioma además del inglés. La música latina, el fútbol o las tapas engancharon a los rusos hace mucho, pero solo en los últimos años han animado a sus hijos a aprender a hablar castellano. Una tendencia que empezó con la apertura del Instituto Cervantes en 2002 y se intensificó cuando el gobierno ruso impuso la obligatoriedad de estudiar una segunda lengua extranjera, como explica Tatiana Dombrovskaya, profesora de la Escuela Digital y especialista del Centro de Metodología del Departamento de Educación y Ciencia de Moscú. A partir de entonces, los padres y niños empezaron a solicitar insistentemente a los colegios la inclusión del español en los programas de estudios y los profesores de esta lengua son ahora muy valorados. Sin contar las escuelas privadas e internacionales, en Moscú hay 126 centros donde se estudia el castellano, a lo que hay que sumar decenas de centros en San Petersburgo o el Cáucaso, entre otros. Es cuando menos paradójico, ¿no? Claro. En Rusia están poniendo el castellano como... se puede dar una paradoja aún mayor, es decir, en la Comunidad Valenciana y sabiendo
los dirigentes educativos que tenemos a nivel autonómico, se puede dar la situación que en un instituto se esté estudiando la segunda lengua extranjera o la primera lengua extranjera, el inglés, en una lengua que no es la vehicular, en valenciano, después de apartar al castellano como lengua vehicular. ¿Se puede encontrar uno mayor anormalidad al encontrarse esa situación? ¿De verdad queremos prosperar en las lenguas, eliminando la lengua vehicular, nuestra lengua materna, para poder estudiar otras lenguas en lenguas que no son las vehiculares nuestras? Es decir, que al eliminar el castellano como lengua vehicular, se puede estudiar inglés en valenciano, hablando en valenciano. Esto que parece paradójico y que no ocurriría, nadie lo imagina en un país de lo que es una democracia occidental, un país de nuestro entorno, que tenga la suerte, claro, de tener varias lenguas oficiales o cooficiales en su territorio, pues ocurre en España, ¿no? Es una ley que atenta contra el castellano, contra el español, no en Francia, en Estados Unidos o en Inglaterra, no, en España. Eso, claro, eso es que eso lo explicas y cuesta entender. La gente eso no lo cree. ¿Cómo va? Claro, la lengua vehicular, ¿cómo vas a romper? Eso la gente sí que lo entiende, pero no lo quiere creer, porque es un absurdo, es un sinsentido, ¿no? Y es ridículo. Y claro que es un peaje y claro que es una moneda de cambio, en este caso muy peligroso, porque poner la educación como modelo, como moneda de cambio, ¿no? Como peaje, para poder sacar adelante los presupuestos el gobierno de Pedro Sánchez a costa de los votos de Esquerra Republicana de Cataluña y de Podemos, pues es una asusta, y por lo tanto yo soy optimista y tengo el convencimiento, como decía Rafael, que es una ley que nace muerta, ¿no? Porque cuando una ley tiene tantos frentes abiertos, molesta a tantas personas, nadie habla bien de ella, porque es que ni siquiera los propios instigadores o creadores de la ley hablan bien de la misma, hablan mal de la anterior, pero no hablan bien de la suya, lo cual eso pone de relieve y de manifiesto que algo se está haciendo Habría muy mal, que mejorar. ¿no? Y esto de la lengua no tiene nada que ver con que potenciemos el valenciano, que lo tenemos que potenciar. El valenciano sí, pero fíjate, es una grandeza y es una riqueza. Yo soy de Alcoy, yo hablo valenciano perfectamente, escribo en valenciano perfectamente, me comunico en valenciano con quien hace falta, y lo considero pues como una riqueza, un privilegio, un orgullo, una satisfacción, un plus. Un añadido. Pero nunca lo he sentido como una imposición. Es decir, en Alcoy no imponemos a nadie que hable valenciano por narices. Allí viene una persona, recibimos a una persona a trabajar, a estudiar, a lo que sea, a convivir con nosotros, a estar en nuestras fiestas y si habla castellano, le hablamos en castellano. Como lo estoy haciendo en este programa de televisión, que me imagino tiene muchos telespectadores que puede que tengan dificultad o que no entiendan, y no pasa absolutamente nada, y nadie echa el grito en el cielo. Y de verdad, yo soy un firme defensor del valenciano y también del castellano y también del valenciano, como el orden que queramos poner. Pero hemos hablado, es verdad que hemos hablado antes con la nueva rectora de la universidad, de investigación, de proyección, internacionalización. En un mundo globalizado como el que vivimos, no se puede entender. Es que no hay mayor barrera que un idioma, dicen. A mí me resulta sorprendente que se imponga el valenciano como un requisito y no un mérito, sobre todo cuando ya hemos visto lo que está pasando en Baleares, que hay puestos en la sanidad pública que no se pueden llegar a cubrir. Creo recordar que era... Por el requisito de la lengua. Por el requisito de la lengua. Entonces no hay neuropediatras. No importa si el cirujano es bueno o malo, importa si habla o no valenciano o catalán para ellos. A ellos les gusta todavía más decir catalán. Pero ¿vale? llegaremos con esta ley a las dos cosas. Sí. A que no importa si el cirujano es bueno o malo, porque el alumno ha estado aprobando con límite indefinido de suspensos, llegará a la universidad tendrá que bajar el nivel, porque si no, el nivel de fracaso escolar será máximo, y qué mejor forma de eliminar las altas tasas de fracaso escolar en España quedando un aprobado prácticamente por ley. Así resuelvo yo todos los problemas. Eso forma parte también de esta ley, como también forma parte la educación especial, algo que preocupa mucho a las familias principalmente, pero a todos, porque todos tenemos algo ahí en nuestro entorno que necesita de esos cuidados especiales. Pero, como digo, las familias, que son las principalmente afectadas, también han hablado de esto.
La plataforma Educación Inclusiva Sí, especial también integrada por personas con discapacidad, sus familias y docentes, se sienten amordazados por el gobierno de Pedro Sánchez y denuncian que están aprovechando el estado de alarma para continuar la tramitación de la LOMLOE, más conocida como Ley CELA, sin contar con el consenso que una ley de este calado necesita. Quieren mover a todos los niños con discapacidad y meterlos en coles ordinarios, donde nos juran y perjuran que los van a atender fenomenal. Esto, además de ser una aberración, es no tener ni idea. Los padres de estos niños queremos llevarlos a coles de educación especial, que es donde les cuidan de verdad, en lugar de aparcarlos como muebles como han hecho toda la vida. La reclamación de esta plataforma viene concretamente por la polémica disposición adicional cuarta del texto que alude de forma ambigua a la intención de dotar de recursos a los centros ordinarios para que en el plazo de 10 años puedan atender a los alumnos con discapacidad, mientras que los centros de educación especial se quedarían solo para casos de atención muy especializada, es decir, alumnos con muy graves discapacidades. Esto no es progresismo, esto es una vuelta al pasado. Están aprovechando el momento en el que la sociedad está pendiente de otras cosas más urgentes para agotar los plazos de tramitación y que no haya posibilidad de réplica. La plataforma Educación Inclusiva Sí, especial también, ha pedido la movilización social en redes sociales con el hashtag No cierres mi cole, hashtag Sánchez no cierres mi cole. No cierres mi colegio nunca más. Muchas gracias. Probablemente porque el concepto de igualdad lo tengan un poco confuso, porque la igualdad no es darle a todos lo mismo, sino proporcionar las mismas oportunidades, permitir que puedan llegar al mismo lugar, ¿no? Ni el de igualdad ni el de equidad. Pero si se sabe un poquito cómo se está funcionando actualmente, se ve la intencionalidad muy clara. Los alumnos con una discapacidad leve o moderada ya están siendo incluidos en el sistema ordinario. De hecho, el alumno con 3 añitos entra en el sistema ordinario y es a través de los servicios psicopedagógicos los que, al detectar el tutor algún tipo de discapacidad o de dificultad, se le realiza un dictamen. En base a eso, se determina si la discapacidad es muy alta, la matriculación en el centro de educación especial, y si no, sigue con su adaptación curricular y con todas las medidas de apoyo dentro de lo que es la estructura ordinaria del centro. ¿Qué están intentando hacer? Están intentando vaciar los centros de educación especial de todos aquellos que están ahora mismo matriculados allí e incorporarlos al sistema ordinario, reduciendo los centros de educación especial a auténticos guetos de alumnos con unas altísimas discapacidades, como en el pasado. Es decir, estos centros aquí solamente entran los que no tienen ningún tipo de solución. Y eso me parece una auténtica barbaridad. Pero es que además establece plazos. Pero si nos centramos en los centros ordinarios... Lo decía José Luis ahí, ¿no? Aparcarlos. Lo que efectivamente, es aparcarlos eso es una auténtica barbaridad y se puede hablar de todo menos de inclusión. Pero es que además en los tiempos en los que estamos, estos tipos de niños necesitan mucha atención, mucha dedicación exclusiva, porque son capaces, dentro de sus limitaciones, de hacer muchísimas cosas y alcanzar muchos objetivos. Nos imaginamos en un aula ordinaria a un tutor en segundo de secundaria o en tercero, en el que tiene que entrar un alumno que necesita audición y lenguaje, que necesita un logopeda, que necesita un fisioterapeuta, que necesita... Convertimos la clase en algo fuera de lo que es el concepto normal para poder desarrollar la labor docente. Creo que hoy en día se está trabajando muy bien en lo que se llaman las combinadas, alumnos con discapacidad leve que están en su aula de referencia dentro de lo que es el sistema ordinario y cuando es posible acuden al grupo de referencia en el comedor, en clase de educación física, en música e incluso en historia. Y que son muy bien aceptados por los alumnos, que conviven en igualdad perfectamente en esos no grados. Aprenderán los alumnos de educación especial ni la mitad
de lo que son capaces de enseñarle y de transmitir ellos a los demás. Creo que son los auténticos maestros de la educación. Totalmente de acuerdo con las palabras de Rafael. Y yo apuntaría una cosa en este sentido, que no hemos comentado tampoco de la ley CELA, que es muy importante, porque al final hemos dicho que legislar es organizar, redactar, al final, crear leyes, en este caso normas, leyes en este caso, marco de para una comunidad, en este caso la educativa, que fíjate lo que representa, porque todo padre de un hijo es comunidad educativa, todo docente es comunidad educativa, todo escolar es comunidad. Fíjate el amplio espectro y el número importante de millones de ciudadanos de toda España. Técnicos como Rafael, voces cualificadas como Rafael, no han tenido la oportunidad de opinar en el Congreso de los Diputados sobre lo que es la ley. Yo creo que eso siempre es bueno. El legislador, el político, al final se tiene que impregnar, se tiene que aprender, tiene que conocer cuál es la casuística, cuál es el modelo, cuál es el caso, cuál es, para poder legislar acertando, llegando al mayor número posible de ciudadanos, ¿no? Se ha imposibilitado. En la ley anterior, la del Partido Popular, fueron, si no recuerdo mal, 50 los expertos que pasaron por el Congreso de los Diputados para dar su opinión. En la anterior, que fue la del Partido Socialista, pasaron 43. Ahora, 0. Eso no tiene sentido. Yo me pregunto lo que estábamos comentando de la educación especial, pero ¿esto con quién lo han consensuado? Es decir, que ¿con sería quién lo han hablado? bueno que hubiesen pasado las familias, los docentes, los técnicos, por el Congreso. Y das tu opinión, como toca, como corresponde. Oye, es que al final esta gente, la izquierda, son los de los eslóganes. Hablemos, consenso, diálogo, ¿pero con quién? Pero es que resulta curioso que hablen de lo mal que está la educación en España, que lo está, o todo siempre es mejorable, cuando ellos han sido los mayores responsables de cómo ha evolucionado la educación en los últimos 40 años de democracia. Si es que de las 8 leyes, son 9, pero una del Partido Popular no llegó prácticamente ni a arrancar, 5 son del Partido Socialista. Algo tendrán que rectificar. Algo tendrán que hacer una autoevaluación para ver en qué se ha fallado. Y sacar ahora una ley que vuelve a la LOE sin corregir todo aquello. Yo entiendo que no cuenta con vuestra opinión, con la opinión de nadie. De nadie. Es decir, entonces uno se pregunta, porque claro, la izquierda siempre hablemos, dialoguemos, tal, pero ¿con quién se ha hablado esta ley? ¿Con quién se ha dialogado? ¿Quiénes son los autores materiales, reales, de esos artículos que dicen que la atención especial tenemos que eliminarla, que el castellano no tiene que ser lengua vehicular? ¿Hay de verdad profesionales técnicos detrás de esta ley y de los artículos, de la redacción de los artículos de esta ley, o no los hay? ¿O es como lo del comité de expertos del COVID, que al final no existía hombre... Pero es que no solamente escriben negro sobre blanco cosas que son muy lesivas, es que omiten cosas a sabiendas, porque hacen referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño, para lo del interés superior del menor. Yo no me voy a la Convención del año 89, sino al año 59, que es el origen, que es la Declaración de los Derechos del Niño. Y en el principio 2 concluye, dice, al promulgar las leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atendrá será el interés superior del menor. Perfecto. Y ahí queda la ley. Lo que no dice, ni hace referencias al principio 7, que dice, el interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. Dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. Luego, anteponer el interés superior del menor a la decisión que puedan adoptar los padres, simplemente es una medida absolutamente impositiva e inaceptable por parte de los padres. Y después lo que hay que ver es quién determina ese interés superior del menor, porque la ministra Celaya, con aquellas palabras que han quedado grabadas para la historia... antesala, aquello fue el anticipo de lo que venía detrás, no fue casual, ni fue un gazapo que cometió. Y después hay un tema también, Rafael, importante, que preocupa y mucho, ya como sociedad, fíjate, que es el tema del esfuerzo, ¿no? Es una ley que no recompensa, no reconoce, no valora, no premia el esfuerzo. Y cuando no valoras ni premias el esfuerzo, pues lo que estás premiando es la mediocridad. Si yo no tengo una motivación,
Si todos, ojo, hemos de partir en igualdad de condiciones. Si en una sociedad todos partimos en igualdad de condiciones y uno dedica más horas que otro a trabajar, o a ser buen deportista, a ser buen futbolista, a ser buen médico, a ser buen carpintero, y no tiene una recompensa, difícilmente me voy a motivar. Y proporcionar a quien tenga dificultades, que eso es lo que decíamos antes del principio de las garantías igualdad, y los derechos que no puede alcanzar por esa dificultad añadida, sobrevenida, que nadie ha querido, pero que está ahí presente. Exactamente, claro que sí. Proporcionarle, Totalmente, pero es verdad que aquello de los aprobados generalizados... Pero no solamente eso, sino que es que ¿cómo vamos a partir todos de idénticas condiciones cuando lo primero que dicen es que vas a tener que elegir entre el colegio que tienes en tu entorno? Es decir, entre los dos que yo tenga en mi entorno. Entonces el que tenga 2 colegios concertados, en su entorno podrá escoger 2 colegios concertados. El que tenga aunque uno, no le gusten. Aunque no le gusten y quiera ir a la pública. Es que es un sinsentido. Por cierto, lo de los, como ellos insisten mucho en esto y quieren convertir, quieren hacer parecer que lo de la ley es para los colegios privados y los concertados, demás, a mí me llamó la atención el otro día, en clave valenciana, estuve repasando, antes de entrar el PP en 1995 y después de salir el PP en 2015, cuál era la ratio de colegios públicos y públicos concertados, y antes y después, ¿no? Me dio una enorme sorpresa, 70-30. 70 públicos, 30 públicos concertados antes de entrar el Partido Popular al gobierno, y también 70-30 cuando el Partido Popular deja el gobierno. Es decir, lo que hay es lo que había antes de entrar al Partido Popular. Es curiosísimo, ¿no? Pero además... Es un modelo, además, yo creo, Rafael, de Felipe González, ¿no? Exacto. Que los socialistas de entonces, los socialistas de Felipe González, vieron conveniente, oportuno, razonable, incluso necesario, que ese modelo de convivencia tan interesante... Ahí sí Rubalcaba levantara la cabeza. Claro, estuviese en España de este modo, y el Partido Popular lo que hizo fue heredarlo de Felipe González y mantenerlo. Ojo, Yo creo que van a pagar un alto precio. Yo, por lo menos, los amigos que tengo socialistas reconocen que no están de acuerdo con la ley, y tiene que ser difícil ahora ser socialista ante estos hechos. Es que esto es una ley, claro, esto es una ley más de Podemos, de Esquerra Republicana de Cataluña. Porque a algunos sí que es cierto que se les retuerce el estómago y son incapaces de defender lo que con el simple sentido común es observable simplemente con la lectura literal de lo que han escrito ellos mismos. En relación a lo que decía Fernando, por lo de la elección de centros que también has comentado tú, en ocasiones hemos preguntado los criterios de las familias a la hora de elegir un centro, un colegio para sus hijos, y son tan dispares como el programa educativo es fundamental. Los padres si ya tocas ese tema, si sacas el proyecto educativo como algo fundamental, ahí ya tiene que estar la opción de la concertada o la diferenciada. Sí, a eso me refiero. Que quiero decir que poniendo cuáles son los criterios, tú estás diciendo que tendrán que elegir entre aquellos que tengan más cerca. Pues la proximidad creo que no es un criterio prioritario para las familias. Hablan de actividades que se desarrollan en el centro, proximidad emocional, porque yo fui de pequeño a ese colegio, las instalaciones o incluso la religión. Pero cuales sean, son todos capacidades de elección por parte de los padres. Y desde el momento que en el tablero de posibilidades solamente hay una, podemos hablar de cualquier otra cosa menos de libertad y de capacidad de decisión. Y eso es lo que se está haciendo. Yo soy de los que opina, y esta frase sacada de contexto puede ser polémica, que es que en España no hay enseñanza privada. Si la administración marca el currículum, si se marca las condiciones que tiene que tener un centro, si se marca las condiciones que tiene que tener el profesorado, la titulación, el máster pedagógico, todas las condiciones, la única diferencia que hay entre un alumno que estudia tercero de secundaria en el Instituto X y en el colegio concertado Y es el ideario o carácter propio del centro. Y realmente lo único que se diferencian es el modelo de gestión del fondo público con el que se subvenciona. Si además la enseñanza concertada ahorra 6.000 millones al año, representa un 30% y supone ese ahorro,
¿Qué intenciones ocultas hay para acabar o estrangular económicamente para buscar su eliminación en un periodo de tiempo realmente corto? Este debate lo hemos visto también, Fernando, extrapolado a la sanidad, por ejemplo, la reversión de los hospitales. El de Alcira primero, el de que ya se ha materializado, ahora el de Torrevieja, que está en plena. Y ahí hay un dato, yo siempre, al final dices, ¿qué importa de verdad? El nivel de satisfacción del usuario, en este caso del paciente. El usuario que entra por la puerta, por ejemplo, al hospital de Torrevieja, en el hospital de la Ribera, de Alcira, toda la comarca aquella del interior de la provincia de Valencia, el 95% de satisfacción del cliente o usuario, digámoslo bien, del paciente, del centro que ha sido intervenido, atendido en ese hospital. Eso es un dato brutal. El 95% de satisfacción de toda persona que sale por la puerta dice que ha estado satisfecho en cómo le han puesto la tirita, o en cómo le han operado de la cadera, o en cómo le han puesto 3 bypass. Me da igual. 95% de satisfacción. Un índice a imitar. Hombre, a decir, a ver, vamos a analizar qué están haciendo aquí para imitarlo y copiarlo, ¿no? Encima, cuando le resulta más barato al bolsillo del contribuyente, y el contribuyente al final, ¿qué quiere? ¿Una sanidad ideologizada o una sanidad menos costosa para su bolsillo y más satisfactoria a la hora de salir por la puerta? Yo creo que quiere lo segundo, ¿verdad? Pero claro, si ideologizamos en sanidad y en educación, ocurren estas cosas, ¿no? Pero al final son falsos eslóganes, ¿eh? Es todo ideología pura y dura, no hay gestión detrás, que es lo que de verdad importa al ciudadano. En materia de educación, que es de la que estábamos hablando, hay datos sorprendentes. La izquierda defendemos la educación pública, pero el Partido Popular ha hecho 600 colegios e institutos públicos, ni uno concertado, públicos. ¿Sabéis cuántos ha hecho el Botanic durante 6 años, 7 de gobierno que lleva el gobierno de Puig? Yo no lo sé. Y creo que nadie me puede responder a esa pregunta, porque nadie sabe qué colegios o institutos ha hecho este gobierno en 6 años. Yo sí que sé que nosotros estuvimos 20 años en el gobierno y que hicimos 600 y pico colegios e institutos, y están ahí. Y la izquierda lleva 6 años gobernando y yo no le puedo decir hoy a los telespectadores qué instituto o qué colegio, porque no lo sé, ni lo sabe nadie. Sí que es una cosa, hay un presupuesto de 700 y pico millones dentro del plan edificar para construir colegios y solo se han gastado 12. Un instituto viene a costar 8, 9 millones de euros. Nos podemos hacer una idea de qué han hecho en 6 años, ¿verdad? Es alucinante, dirán pero que después la izquierda porque ya le han dado medio millón de euros. Dirán que 24 porque ya han puesto en marcha medio millón de euros. Lo que me refería de los eslóganes, es eso precisamente, ¿no? Que al final la izquierda, mucha bandera de la educación pública, ¿verdad? Pero al final quien ha hecho 600 colegios, institutos públicos para los niños que van a la pública, para los padres que eligen que la pública, si no hay ha sido más el Partido Popular, a los datos, ¿no? si uno eso es lo que al final vale. El informe PISA observa que una de las mejores comunidades autónomas en resultados académicos es la vasca. Y resulta que es aquella que más enseñanza concertada tiene, casi el 50%. Y manipulan muchas veces los datos porque se nos acusa de privilegios, se nos acusan de tener que elegir nosotros los alumnos que entran al centro, cuando ellos saben que los datos de admisión y el procedimiento de admisión es universal para todo tipo de centro. Pero que nos acusen que solamente tenemos al 25% de los alumnos con necesidades educativas. Pero si representamos el 30% y tenemos al 25% del total, mucha diferencia creo que no hay. Al final, en este asunto, esa competitividad sana es buena, ¿no? Quiero decir, para que vayamos mejorando unos y otros. Decía Fernando con respecto al hospital de Alcira, yo tengo conocimiento del hospital de Torrevieja, que probablemente sea un referente en la comunidad valenciana. Es que está ocurriendo eso, es que el de Alcira ya lo han hecho y ahora van por el de Torrevieja, por una cuestión ideológica. De verdad que en Torrevieja la gente de la Vega Baja que es atendida en ese hospital sabe que aquello funciona perfectamente, y cuando las cosas funcionan bien, en política se suele decir, no hay que tocarlas. Y eso extrapolado a los colegios, hay de todo, pero hay colegios que tienen un excelente resultado académico por y les recortan conciertos. Y les recortan conciertos. Pero es que jamás habréis visto, desde mi punto de vista, declaraciones de representantes de la enseñanza concertada que ataquen a la pública. Hay excelentes colegios públicos. Es que hasta ahí podríamos llegar, y excelentes profesionales. Con unos profesionales públicos motivadísimos. Por eso una cosa no quita la otra. Es que el error es comparar. Claro. Y la izquierda lo que quiere es que comparemos. Y nosotros no se lo puede que comparar, queremos es que esto es complementario. Hemos convivido.
es un modelo de Felipe González, no es un modelo de Aznar, es un modelo de Felipe González. Es un modelo que ha convivido durante 40 años y que ha funcionado a la perfección y se ha cumplimentado. Hay zonas, en Alcoy hay 9 centros concertados, a que nadie se lo crea. Hay muchos más centros concertados que públicos en una ciudad como Alcoy. Y en Alcoy nadie entendería, ni si eres de izquierda, ni si eres de derecha, ni si eres de centro, que esos 9 centros no tienen por qué estar, porque allí se ha convivido. Y eso es un ejemplo magnífico. Y aquí lo que quieren no es sumar, aquí lo que quieren es dividir, enfrentar y restar. Me dejo el debate o la pincelada política para el final. Sabéis que hemos conmemorado el aniversario de la Constitución española este domingo y en Alicante ha sido el epicentro de la celebración de la Comunidad Valenciana. Allí el presidente Ximo Puig, en su discurso, defendía la reforma de la Constitución en estos términos. Hoy, 42 años después, nuestra arquitectura institucional y emocional precisa un cambio, un ajuste, de jure o de facto. ¿Qué país tenemos? ¿Qué país queremos? ¿Qué país es viable? Esas 3 preguntas son la clave. Es insensato que nos constriña y paralice el miedo a actualizar un BOE de 1978. Ni independentismos centralistas ni periféricos. Evitemos la trampa bipolar, ese maniqueísmo estéril a 2 bandas. España necesita una reconexión emocional del todo con sus partes y sellar de una vez sus desgarros internos. Urge una España polifónica, una España policéntrica, una España de Españas. Después de ese discurso literario, con ciertas dosis de literatura del presidente Puig, en la puerta el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, hacía estas otras declaraciones al respecto. Estamos obligados en estos momentos a conjurarnos a defenderla, porque desgraciadamente se está atacando la Constitución desde demasiados puntos de vista. Yo creo que es el momento de que dejemos ya de atacar la Constitución y que dejemos ya de atacar o permitamos que algunos ataquen, como en algunos casos se está permitiendo que algunos ataquen, a una de las herramientas, si no la más importante que hemos tenido en toda nuestra historia. Es el momento de celebrarla, pero es también el momento de defenderla. Por lo tanto, estamos ante una intención de cambio de modelo, de paradigma, de... Hombre, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice el presidente de la Diputación. Creo que ahora no sería el mejor momento, porque cuando una cosa está siendo atacada, cuando un documento como es, o la Carta Magna, está siendo cuestionada constantemente, creo que tiene que negociarse en un momento de tranquilidad para que todo se haga de manera sosegada y sin visceralidad ni ideología sobrealimentada. Creo que lo primero que debería de hacer es reflexionar, porque hay artículos que están muy claros, como es el artículo 27 de la Constitución, donde se defiende la libertad de enseñanza, y con esta ley, como es la ley CELA, se vulnera, desde mi punto de vista, dicho artículo, y con él la Constitución. Mientras que no haya consenso a la hora de legislar, mientras que no se escuche a los diferentes sectores de la comunidad educativa, mientras que no se tenga un talante autocrítico, difícilmente se puede afrontar una reforma del calado de una Constitución con éxito, sin pasar previamente por esos momentos de reflexión y consenso que son tan necesarios y que tuvimos en el año 78. Fernando. A ver, yo totalmente de acuerdo, evidentemente, con las palabras del presidente de la Diputación, Carlos Mazón. Hay que celebrar, pero también hay que defender a la Constitución y protegerla en estos momentos. Y al presidente Puig yo le diría que hacer preguntas o interrogantes, aunque sean retóricos, sin tener respuestas sobre temas tan delicados, además en estos momentos, mejor no hacerlas. ¿Qué España queremos? ¿Qué país queremos vivir? Y no tienes ni siquiera la respuesta. Yo creo que la primera autoridad de la Generalitat, de la Comunidad Valenciana, no debería lanzar esos interrogantes si no tiene la respuesta. Y lo peor, la respuesta en estos momentos el Partido Socialista no la tiene, porque o a mí no me gusta la que tiene, porque que vayan de la mano de aquellos precisamente a los que no les gusta la Constitución
a los que les gusta más bien cambiar de régimen o de sistema y aquellos que quieren romper el modelo tradicional que tenemos todos en mente de lo que es la nación española, pues sinceramente yo no me siento ahí cómodo, me siento más bien preocupado, ¿no?, de pensar que aquellos que tienen que opinar y meter mano en la Constitución española son aquellos que no quieren el modelo que hemos conocido hasta hoy, ¿no?, que son Esquerra Republicana de Cataluña y que es Podemos y que son el resto de partidos independentistas que apoyan a Pedro Sánchez en Madrid, con lo cual eso a uno le pone en guardia y con los pelos de punta. Y la pregunta final es ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la gente? ¿Qué podemos hacer los alicantinos en este sentido? Pues manifestarnos, hacer pública nuestro rechazo, hacerlo visible, y para eso desde la plataforma Más Plurales, en la que, como he comentado, está Escuelas Católicas, CC, USO, FESIE como representación de los sindicatos y CONCAPA en representación de los padres, hemos organizado una caravana de coches para el próximo domingo, día 20, de 11 a 1, después a las 13 horas, a la 1 del mediodía, se leerá en el monumento de Maisonave, en la plaza de Calvo Sotelo, un manifiesto, y con eso terminaremos la manifestación. Creo que es el momento de hacer ver el rechazo de toda la comunidad educativa y por lo tanto aprovecho la ocasión que me dais para convocar a todos los alicantinos de toda la provincia para asistir el domingo 20 de 11 a 1 a la caravana de coches organizada por la plataforma Más Plurales. ¿Y esto dónde llegará, Rafael? Es decir, ¿qué efecto puede tener esta caravana? Que no solo... Bueno, desgraciadamente por el tema de la pandemia... ¿Estáis también interactuando a través de redes sociales? Por supuesto, con nuestra manifestación en la calle está condicionada como es normal. Lo que queremos hacer es, no solamente en Alicante, sino en toda la Comunidad Valenciana y en toda España, manifestarle al Gobierno que esta ley no tiene el apoyo necesario de ninguno de los sectores de la comunidad educativa y que, por lo tanto, es una ley que tiene que pararse, que tiene que sentarse a negociar con los diferentes sectores y que si hay algo que modificar y hay algo que cambiar debe de hacerse con el carácter democrático que hasta ahora ha funcionado en el estado en el que estamos. Recordamos que sí que la gran manifestación que había este año planificada... ya la tuvimos que suspender. Se suspendió el 7 de marzo, el día antes del 8 de marzo, recordamos. Y nos dieron la razón los hechos tristemente. Sí. Otros no hicieron ni siguieron vuestro ejemplo y así andaron y fueron las cosas. Fernando, ¿y políticamente qué se puede hacer? A ver, se tiene que hacer mucha pedagogía. El programa de hoy es muy bueno, es verdad, porque es una oportunidad. Fíjate, yo antes hablaba de que los técnicos, los expertos en la materia no han tenido la oportunidad, se les ha negado la participación de ir al Congreso, de ir a las Cortes a exponer sus ideas, que pueden coincidir o no. Este programa da la oportunidad que de diferentes puntos de vista puedan explicarle. Hay que hacer pedagogía. No puede ser que vivamos en una España, en un país en el que un joven de 14 años, y lo digo con conocimiento de causa, no sepa quién es Adolfo Suárez, pero sepa quién es Franco. No puede ser. Hemos creado decir, algo está fallando, tenemos que hacer pedagogía. Antes hablamos de la Constitución, tenemos que hacer pedagogía de la Constitución, aquellos que nos sentimos orgullosos de la misma. No lo hemos hecho, yo principal culpable, es decir, no estoy lanzando balones fuera, tenemos que hacer pedagogía, se tiene que hacer pedagogía y explicar una y mil veces qué es la ley CELA. La ley CELA es una ley que, como hemos dicho, nace muerta, porque no nace para mejorar nada, nace para quitar otra ley. Y eso, cuando ocurre en materia de legislación, estás condenado al fracaso. Esta ley no solo, como hemos dicho, no soluciona algunos problemas que tenemos, sino que los amplifica y crea nuevos. Es decir, no tiene ningún sentido, ¿no? Y por lo tanto hay que explicarlo una y mil veces, llegar al convencimiento y convencer al Partido Socialista que no puede utilizar como moneda de cambio para seguir en la Moncloa la educación, porque es sagrada. Y la educación no se puede utilizar como peaje o como moneda de cambio para tú continuar
en la poltrona de la Moncloa. Y es verdad que sin información hay posicionamientos que tienen más que ver con la visceralidad, con el posicionamiento político, con la radicalidad de cada uno, si no se conoce de fondo los temas. Muchas gracias a los dos por haber venido. Rafael Araujo, gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y a ustedes esperemos que este programa les haya servido para reflexionar, pensar y debatir sobre este asunto. Hablaremos más veces sobre la educación, muchas más veces en este programa. Gracias por su atención y hasta la próxima.